con el formalismo de Lagrange. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí están viendo algunos problemas que son importantes porque son modelos a partir de los cuales se pueden generar variantes, las cuales pueden acercarse a problemas reales que ocurren en la naturaleza, en la realidad. El primer caso clásico es la partícula de masa m, que se mueve con una velocidad sobre una superficie lisa. A propósito, o sea, superficie lisa prácticamente casi, digamos así, una partícula tipo, ¿no? La única cosa que aquí sucede es que pues está restringido a moverse en una, digamos, a lo largo de esa superficie. Entonces hay una ligadura de por sí. Escriba las ecuaciones de Lagrange y demuestre que la solución se reduce a la primera ley de Newton. Básicamente, pues, probablemente sea de la conservación del momento, ¿no? A partir del cual nosotros reducimos la primera ley de Newton, la ley de la inercia. El segundo caso es una partícula de masa m que se encuentra unido en un extremo de un resorte cuya constante de elasticidad es K. El otro extremo está fijo a la pared, como se puede observar en la figura, y acá igual tenemos que escribir el lagrangiano del sistema y deducir las ecuaciones de movimiento. El caso 3, bueno, creo que es con un sistema conservativo, obtener la expresión general para la energía de un sistema. Aplica el resultado para el caso del oscilador armónico. Ok, determina la fuerza generalizada para el oscilador armónico. Bueno, en este caso es 0. En la figura, el problema 6, vamos a ver, en la figura se muestra dos masas M1 y M2 conectadas por una cuerda ideal con ayuda de una polea cuyo momento de inercia es I. Ojo, acá nos dan el momento de inercia como dato. En el instante mostrado, cada masa se mueve con una rapidez v, mientras que la polea rota con una rapidez angular omega. En el momento t igual a 0, las condiciones iniciales, la masa m2 está localizada a una altura h respecto al suelo. Es el único dato que nos da. Utilice las ecuaciones de Lagrange para obtener las ecuaciones de movimiento del sistema. Asuma que no se resbala la cuerda en la polea. Vamos a resolver estos tres problemas. Más adelante, obviamente. Acá en este problema, bueno, este es otro de los problemas clásicos del péndulo. Escribir el lagrangiano para un péndulo simple y deducir las ecuaciones de movimiento. Son los problemas clásicos que, digamos, son el punto de partida, ¿okay?, para otros problemas. Bueno, a ver, déjenme ver. Bueno, aquí ya está resuelto. Okay, voy a poner en orden primero esto, a ver si lo puedo poner en animado. Entonces, con la primera, ahí tenemos nuestro sistema, ¿ok? Y
Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, así mentalmente, pues tendríamos el peso, la normal, y eso sería todo. Pero como en la dirección del movimiento, pues no hay ninguna fuerza, ¿cierto? Pues básicamente, pues la partícula, si tiene una velocidad v, va a mantener esa velocidad mientras pues algo no interrumpa, digamos, ese estado. Entonces, recordemos, según Newton, ¿cierto? La fuerza resultante es igual a la variación en el tiempo del momento lineal del sistema. Por lo tanto, si queremos resolver este problema, pues de la ecuación en forma vectorial, pasamos a su forma escalar y debido a la simetría del problema, pues esto se reduce a una sola dimensión, pero no está exento, obviamente, de un análisis más completo en los tres ejes. ¿Okay? Obviamente, sabemos que la fuerza resultante en la dirección del movimiento es cero, en la dirección Y la resultante también es nula, y en Z, bueno, no aparece acá. Entonces, nos restringimos solamente pues al hecho de que solamente ocurre en la dirección X. Entonces, de acá incluso ya podemos deducir, ¿no?, de la parte vectorial, sabiendo que la fuerza resultante es nula, inmediatamente podemos ya constatar una constante de movimiento en el cual pues obtenemos el momento lineal con una magnitud constante. En la dirección X, ¿cierto? MV, vamos a decir que es entonces constante. Y esa es justamente la primera ley de Newton. En las tres direcciones, el momento lineal es una magnitud constante. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se expresa todos estos resultados? Pero con el formalismo de Lagrange. Recordemos entonces las ecuaciones de Lagrange se escriben así como está expresada en la fórmula 1, ¿cierto? La derivada parcial de L con respecto a Qx, a la coordenada generalizada, lo llevo al otro lado de la ecuación. Asumimos que es un sistema conservativo, ¿okay?, de antemano. El lagrangiano, entonces, se obtiene si es que conozco la energía cinética y el potencial del sistema. Para nuestro problema, entonces, X representaría nuestra coordenada generalizada, la velocidad generalizada, V. Por lo tanto, la energía cinética simplemente pues expresaría eso. Debido a que no hay ninguna fuerza en la dirección de movimiento, U es igual a 0, por lo tanto, U es igual a 0, L es igual a T menos U, por lo tanto, tenemos ya nuestro lagrangiano. La derivada parcial con respecto a Q punto, ¿cierto? Recordemos entonces masa por velocidad generalizada, tenemos el momento general. La derivada con respecto a la coordenada generalizada, 0. Entonces, lo único que nos faltaría es derivar este P con respecto a T para completar las ecuaciones de Lagrange. A la derecha, dl de Q0 y
llegamos a lo mismo que con el método de Newton, P constante. Recuerden, este es, digamos, un modelo. Recordemos que acá, para que sea una partícula libre acá, lo único que quitaríamos acá es el hecho de que pues, la partícula tenga que moverse solo a lo largo del eje X. ¿Okay? Solo a lo largo del eje X. Muy importante acá a propósito de este modelo. No sé si... Ok, acá estamos pasando ya al caso del oscilador armónico, que es el otro problema. A ver, voy a acá a introducir algo nuevo. Entonces, acá voy a, voy a ponerle así, aprovechando ese problema, partícula libre. ¿Ok? Partícula libre. ¿Ok? Entonces, la definición importante, vamos a poner así como fórmula, ¿qué significa una partícula libre? En palabras significa, pues, que no hay fuerza neta que actúe sobre la partícula. Entonces, recordemos, acá en este modelo, que lo hemos resuelto, la fuerza neta en la dirección de movimiento es nula. La fuerza neta en la vertical también es nula. Bueno, en la Z no, porque no, mm, digamos, no hay ninguna fuerza, digamos, en la tercera dimensión, es decir, que sería la que viene hacia nosotros de la pantalla y de nosotros hacia la pantalla. Entonces, pero sí hay, digamos, una restricción al movimiento, que solo se puede mover en esa dirección a través de esa superficie lisa, ¿correcto? Entonces, obviamente, esa es, digamos, la única atadura, digamos así, al movimiento libre de la partícula. Entonces, acá escribiríamos entonces que la fuerza, en general, cualquier fuerza, o la fuerza neta, eh, tiene que ser igual a cero. Pero recordemos una cosa, cuando hablamos de potencial, podemos entrelazar el concepto de fuerza neta y el potencial del sistema. En este caso, vamos a ver, voy a agrandar la fórmula para que ustedes puedan verla mejor. Ok, acá recuerden, yo sí afirmo que la fuerza neta es nula, entonces ahí colocaría entonces vector. Pero antes de eso, esto a su vez se puede expresar como el rotacional. Ya está, el rotacional. O mejor dicho, el gradiente, no el rotacional, no, el gradiente de U. ¿Okay? El gradiente de U. O sea, la derivada parcial. Ojo, derivada parcial con respecto a X, Y, Z, si es que estamos en coordenadas cartesianas.
Ok, entonces, esta es la condición, la partícula libre. Esto implica entonces, ojo, vamos a ver, esto implica entonces que el potencial, recordemos el potencial por designarlo, no sé, a veces con la letra U o con la letra V mayúscula, por si acaso. Eh, entonces, de acá podemos deducir entonces, ojo, cuando ustedes hablan del gradiente, ojo, el gradiente, pues imaginen que es la derivada parcial, ¿no? Entonces, deducimos que este potencial es una magnitud constante, automáticamente, para una partícula libre, ¿sí? Entonces, del problema anterior, ¿cierto? El lagrangiano, ahí está el lagrangiano. Entonces tendría esa manera de expresarse. Ok, primero vamos a escribir coordenadas cartesianas. Entonces, este sería x punto al cuadrado, ¿cierto? Más, paréntesis ahí, y en lugar de x, simplemente y y z respectivamente, sin restricciones. Ahí está. Entonces, de las ecuaciones de Lagrange, inmediatamente nosotros podemos deducir entonces que los momentos en x, y, y z son constantes. Ahora, lo que yo quería enfatizar acá es lo siguiente. ¿Qué pasa si lagrangiano, que está en coordenadas cartesianas para una partícula libre, nos piden lo mismo, exactamente lo mismo, pero en coordenadas esféricas? Porque la idea es que, como es una partícula libre, entonces puede moverse libremente en las tres direcciones. Entonces, para ese tipo de problemas, entonces, es conveniente a veces utilizar las coordenadas este, esféricas. Entonces, vamos a ver si podemos incrustar, aprovechando la función de Lagrange en coordenadas generalizadas. No, en coordenadas esféricas. ¿Qué vamos a ver entonces? Para eso, recordemos, entonces, tenemos que tener en cuenta, recordemos, cualquier partícula en el espacio, ¿cierto? Automáticamente queda, digamos, determinada su posición si conocemos tres
las tres coordenadas, ¿no? En este caso ya de antemano sabemos que a través de X, Y y Z se puede hacer, pero vamos a utilizar entonces nuestras... ahí tenemos entonces nuestra flechita en X, ¿cierto? Voy a cambiarle el orden de aparición acá. Y vamos a ver. Acá tenemos que hacer un dibujito en tres dimensiones. En tres dimensiones, ya estoy haciendo en dos, es una proyección en el plano, en espacio de tres dimensiones. Ok, entonces, vamos a ver más. Entonces, si yo tengo una partícula cualquiera en un lugar del espacio, entonces si yo quiero determinar su posición, entonces es suficiente con que lance un radio vector desde el origen de coordenadas. Aquí está el origen de coordenadas. Otro color, ¿cierto? Entonces, digamos, las coordenadas esféricas acá, enfrente, vamos a colocar el ángulo acá, teta. Este sería el ángulo polar, ¿ok? A este nivel. Y si proyectamos este punto, ojo, proyectamos este punto en el plano, ok, lo proyectamos acá más o menos, desde su proyección en el plano. Entonces tendríamos acá dos puntos, ahí. Este, este sería en el plano, ¿cierto? Solamente para que pues se vea como si fuese en realidad un plano, una paralela acá. Listo. Entonces, la otra paralela será paralela a X, el otro eje. Entonces, ahora sí, lo que voy a hacer es ponerle las letritas X, es ok, a este vamos a ponerle Y, listo. Y finalmente al otro eje Z. Listo, entonces lo único que aquí nos faltaría colocar es el ángulo azimutal. El ángulo azimutal. Vamos a utilizar esta letra phi. Entonces acá estaría el ángulo azimutal, ¿no? Listo, entonces tendríamos el ángulo polar, el ángulo azimutal y bueno, este R de acá. Ya con eso ya tenemos, entonces ya podemos expresar
la relación entonces entre la coordenada cartesiana, en este caso x, r, tenemos que hacer el ojo, en lugar de coseno es seno, para que la flecha esté en la superficie. Entonces, seno de teta y coseno de phi para que dé en x, ¿cierto? Coseno de phi, ya está. Entonces, ahí tenemos, vamos a poner 8. Y lo mismo hacemos con y. Para y lo único que cambiamos es el azimutal. En lugar de coseno colocamos seno. Y para z es mucho más fácil porque solamente es r por coseno de teta. Entonces ahí no interviene el azimutal, colocamos. En lugar del seno colocamos coseno. Ya está. Ya tenemos entonces las leyes de transformación que tenemos entonces. Esto, ¿verdad? Y recordemos entonces, digamos, el algoritmo para construir las ecuaciones de Lagrange. Entonces, esto mismo de acá, ojo, esto mismo de acá, ahora lo voy a derivar con respecto al tiempo para hallar x punto. Entonces, vamos a derivar entonces x punto. Y acá recordemos entonces, r, teta y phi van a depender de el tiempo. Entonces, acá, para ver primero R punto, ¿cierto? Aplicando todas las reglas. ¿No es cierto? R punto, luego R queda sin derivar. Ahora procedemos con teta, y todo, probablemente acá aparezca teta punto. Teta punto, y como estaba el seno, seno se vuelve coseno, coseno de coseno de teta, y digamos, el otro simplemente queda como coseno de phi, ¿no? Ese no sufre alteración todavía. Ahora sí, luego este R coseno queda intacto. Esto acá vamos a ponerle así la derivada con respecto a phi ya de una vez. Entonces, acá recordemos, era coseno, derivada de base menos seno, entonces seno de phi, y el signo acá cambia. Listo, ya tenemos x punto. Entonces, ahora este x punto lo elevamos al cuadrado, tendríamos la energía cinética en x. Exactamente lo mismo hacemos con esta expresión, pero recordemos que acá vamos a ver, no va a salir igual, va a ser diferente, pero voy a utilizar esa forma. Y punto, entonces acá va a ser R punto seno, acá es siempre seno, ok, más R teta punto, coseno de teta, y acá es seno de teta.
Ok, y finalmente acá sí sale positivo porque ya no es coseno lo que estamos derivando, sino es el seno. Entonces, acá es coseno de phi, coseno de phi. Listo. A ver, r phi punto seno de teta coseno de phi. Y ahí queda. Y acá nos faltaría entonces este término que es más sencillo, ¿cierto? Ojo, acá hay un problema, acá es z, es y, entonces acá también un problema de z, ok, entonces z. Entonces acá necesito el r punto, primero r punto acá, listo, más R queda ahí y coseno de teta, obviamente, bueno, vamos a colocar menos. R es, puede colocar el teta punto por el seno. Entonces, este de acá es z punto, ¿no? Z punto más z. Listo. Entonces, ojo, ya tenemos entonces x punto, y punto. Entonces, ojo, el siguiente paso sería elevar al cuadrado estas expresiones y multiplicarlo por un medio de la masa. Entonces, obtendríamos nosotros el famoso lagrangiano, parecido a esto, fíjense, parecido a esto, ¿cierto? Solamente que en lugar de que aparezca pues digo, x punto, y punto, z punto, va a aparecer r, teta y phi, respectivamente. Entonces, en lugar de esto, entonces, esta expresión, vamos a colocar así, para que me alcance, ok, y m entre paréntesis, ok, entonces, ojo, siguiente paso es elevar al cuadrado esas expresiones. Es de verdad un poquito, digamos, engorroso, pero no es difícil, obviamente. Lo que sí hay que tener en cuenta es las fórmulas trigonométricas, seno cuadrado más coseno cuadrado de un ángulo igual a 1 y todo eso. Entonces, en resumidas cuentas, acá debería salir una expresión cual r al cuadrado más r al cuadrado por, vamos a utilizar esto. Acá aparece entonces z punto más, otra vez aparece el r cuadrado y phi punto, ¿no? Vamos a utilizar esto acá en lugar de teta, entonces entra phi multiplicado por el seno cuadrado, acá sí hay que poner el seno cuadrado de teta. Ese sería entonces la función de Lagrange para el caso de una partícula libre.
ojo, para una partícula libre. Y ya pues de acá ustedes van a deducir las ecuaciones de movimiento. O sea, la derivada parcial de L con respecto a R punto, con respecto a R para la ecuación para R. Luego vamos a obtener la ecuación para teta y finalmente la ecuación para phi, respectivamente. ¿Ok? Esa es entonces la idea a una partícula libre, entonces generalmente se utiliza esa es la Lagrangiana. ¿Ok? Entonces, importante. Entonces, volvemos acá al segundo problema, que es el oscilador armónico, ¿ok? Clásico. Bueno, el otro era la polea y nos habíamos quedado entonces ahí, el oscilador armónico. Oscilador armónico, igual. mm, Ahí tenemos entonces T menos U. El oscilador armónico, recordemos, si el sistema, o digamos, la superficie es lisa, entonces eh, la única fuerza que va a actuar es la fuerza elástica. La fuerza elástica es una fuerza conservativa, ¿ok? Asumiendo que el resorte es también ideal. Entonces, la energía cinética a lo largo de la dirección X, ahí lo tenemos. Ahí tenemos entonces el potencial. El potencial. Entonces, un medio K por X al cuadrado. Eso va a ser igual. Entonces, simplemente, pues, si queremos escribirlo en coordenadas generalizadas, denotando con la letra Q, pues simplemente es Q al cuadrado. Lagrangiano simplemente sería, pues, la energía cinética menos la energía potencial. Inmediatamente sacamos la derivada parcial con respecto a la velocidad generalizada, ¿cierto? Luego derivamos con respecto a t para tener listo, ahí está mq dos puntos, la derivada parcial con respecto a la coordenada generalizada, menos k por q. De acá entonces sacamos esta ecuación, el cual lo escribimos de esa manera y finalmente si esa ecuación pues dividimos entre la masa, ¿cierto? Nos quedaría de esta manera. Entonces, ojo, este es un modelo, entonces, muy importante. Cada vez que ustedes lleguen a un sistema de ecuaciones que tenga esta forma, automáticamente lo vamos a reconocer que es el oscilador armónico o lo que se conoce como movimiento armónico simple. Se suele denotar K sobre M como omega al cuadrado. Viene a ser la frecuencia natural de nuestro sistema. Ojo, bueno, acá la solución a esta ecuación, como sabemos, se puede expresar a través de seno, coseno, ¿ok? Ojo, no necesariamente tiene que ser seno, tiene que ser coseno, cualquiera. Con letra roja, el que representa la amplitud y la fase inicial son aquellas constantes de movimiento que van a ser determinadas a partir de las condiciones iniciales, posición inicial y velocidad inicial, respectivamente. A propósito de esta expresión, simplemente para hacerles recordar, vamos a ver así, control copy. Ok, este es su, recuerden,
este es su, voy a poner el signo menos y el gradiente, ¿no? Acuérdense, ¿qué pasa si yo aplico el gradiente? Ok, voy a poner menos. Ojo, en este caso, el gradiente, como es en una dimensión, el gradiente es la derivada parcial con respecto a x. Entonces puedo poner aquí el paréntesis, ¿cierto? Entonces procedemos a hacer la derivada. Vamos a hacer la derivada acá, ¿cierto? Entonces, como es con respecto a x al cuadrado, 2 con 2 se simplifica, entonces este 2 se va, el signo menos queda ahí, y obviamente ya no está al cuadrado, simplemente es q, y escrito en coordenadas cartesianas sería kx, que viene a ser la famosa ley de Hooke, ¿cierto? Y el signo menos ahora se entiende porque es una fuerza que siempre actúa en contra del posible movimiento o si se ha producido ya el movimiento, en contra del movimiento. Ese es el signo menos. Y ahí tienen entonces la famosa fuerza. A propósito de la fórmula que vimos, lo que es una partícula libre, habíamos dicho que una fuerza neta, podría ser calculado como menos el gradiente del potencial. Entonces, para el caso del oscilador armónico, y estamos observando que efectivamente es así. A este le vamos a dar un relleno porque es, digamos, una comprobación de lo que nosotros habíamos introducido como el gradiente del potencial, que pues puede darnos indicio de cómo es la fuerza. Ok, entonces ahí tenemos. Ok, ahora sí, vamos entonces a caso de la polea. Recordemos, por condición del problema, a diferencia de cómo creo que, no sé si llegamos a resolver este problema en la pizarra, pero acá hay dos posibilidades, ¿no? De que nuestro nivel de referencia esté a nivel del centro de la polea, ¿ok? O puede ser a nivel del suelo, ¿no? O sea, la idea es que una vez que ustedes elijan eh, su nivel de referencia, pues se mantenga esta hasta el final del problema. En el problema nos dicen que M2 se encontraba a, a una altura determinada, me parece, H, a una altura H, con respecto a, al suelo, imagino yo. Entonces, no sé si este es X menos H, pues H menos X. No sé, a ver, voy a ver el- en el momento te digo el cero estaba localizada a una altura H respecto del suelo. A ver, ¿se refiere esto a cuál de las masas? M2, H. Ok, listo. Entonces ya está a una altura H. Entonces el X, ojo, omitan por el momento.
Ok, en el dibujito, recuerden, el menos X está de más, simplemente H. Ok, la ecuación de movimiento está ahí. Tenemos que plantear T menos U, a X vamos a llamarle Q, V va a ser Q punto, y recordemos entonces que la velocidad tangencial con respecto a la velocidad angular están relacionados a través de el radio, ¿no? Omega por radio va a ser igual a la velocidad tangencial. Por eso aparece esa formulita. ¿Okay? Entonces, la energía cinética de M1 y M2 eh, podríamos escribir de esa manera, más la energía potencial de la polea. Ojo, acá hay dos variantes, hasta tres, digamos así. La primera variante de este problema es si consideramos la masa de la polea despreciable con respecto a la masa M1, M2. ¿Ok? M1, M2. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta entonces simplemente que es un dispositivo que me permite conectar M1 M2 a través de una cuerda ideal. O sea, eso es posible. Y inclusive ese tipo de problemas, si mal no me equivoco, ustedes lo van a tener que llevar en, no sé si en física 1 o física 2, me parece que sí, en física 1, ¿ok? Y efectivamente la poleita es de plástico y pequeñita y las pesas pues son, digamos, del orden de 200 gramos, 300 gramos, mientras que la polea pequeña, que es de plástico, pues está del orden 2, 3, 4 gramos, no más. Entonces es posible ese. Ahora, el siguiente caso de este problema es que podemos considerar que efectivamente ya su masa, digamos, no es despreciable. Entonces, eh, se tiene que considerar entonces la rotación, porque la rotación pues, implica energía cinética. Entonces, nuestro sistema está ya compuesto, obviamente, de las dos masas más la polea. Por esa razón es que acá se introduce la energía cinética de rotación, que básicamente es un medio momento de inercia de nuestro sistema por omega al cuadrado. Pero omega lo vamos a reemplazar a través de Q punto entre R. Recordemos, R minúscula acá es una constante. ¿Okay? De tal manera que la energía cinética, pues, básicamente, eh, va a estar solo condicionada por una coordenada generalizada Q y la velocidad. La energía potencial, recordemos, entonces, y la otra energía potencial, o sea, la otra masa, va a ser la diferencia, ¿cierto? De H menos Q. Si Q lo defino como X, el otro será H menos Q. ¿Ok? Ojo, acá hay otra versión que ustedes pueden aplicar, creo que es la que no sé si desarrollamos con ustedes, es que pues considere, por ejemplo, que la longitud de la cuerda es L, ¿cierto? De tal manera que la posición de la partícula M1 más, o sea, la distancia desde el centro de la polea hasta M1 va a ser X1 y
desde la altura del centro de la polea hasta M2, le vamos a llamar X2 por el momento, pero se establece un nexo entre esas dos coordenadas, que X1 más X2 más la distancia de la distancia de la semicircunferencia de la polea es igual a L. De ahí despejamos cualquiera de las dos coordenadas, ya sea X1 o X2, y establecemos pues que una de las coordenadas de una de las masas puede ser expresada a través de la coordenada de la otra, de tal manera que al final pues vamos a tener esta expresión. Vamos a hacer eso, por si acaso. Ok, ahora es simplemente reemplazar la energía cinética, ok, menos, ojo, menos la energía potencial. Ok, entonces acá hemos hecho un poquito de álgebra para poder reemplazar las magnitudes. Fíjense, en el lagrangiano, el último término es M2GH, es constante. Se puede obviar esa expresión, pero acá lo hemos escrito de manera completa. No así el penúltimo, porque el penúltimo tiene la coordenada generalizada. Es la coordenada generalizada. Ok, entonces ya tenemos acá, digamos, la primera parte de la ecuación de Lagrange y faltaría la segunda parte, ahí está. Ah, eso me faltó. Y, ojo, estoy cambiando M2 con M1, cambio de lugar para evitar el signo menos. Y al final queda así, despejamos la aceleración, M2 menos M1, M1 en el denominador es la suma de las masas, más, ojo, el momento de inercia entre R. Recordemos siempre que cada vez que pues estemos resolviendo un problema generalizado respecto a otro problema, entonces siempre podemos aplicar el límite, ¿no? Vamos a suponer que la masa en la polea de verdad es insignificante con respecto a M1 y M2, entonces el término en el denominador, el tercer término, I sobre R, pues se puede eliminar y tenemos que obtener el resultado clásico, ¿no?, que habíamos obtenido y efectivamente nos da lo que nosotros habíamos obtenido previamente. Entonces, ok. Acá, a este nivel, recordemos, mmm, primero algunas acotaciones sobre esto. Vamos a ver acá. Sobre este sistema. Recordemos, a veces, lo que yo quería no era ese, sino este acá. Vamos a ver. Esta es la fórmula. Ok, acá.
Ok, este x1, a ver, no sé si está, nada más lo puedo colocar acá, y está más. X1 lo podemos nosotros, necesito a ese nivel. Ese es nuestro nivel. Ok, a partir de ahí, hasta este, hasta este punto es x1. Este lo voy a llevar más acá. Ese es x1. Y a esa expresión de acá simplemente x2, pero ese x2, esta línea lo voy a hacer solo hasta ahí. Hasta ese nivel. Y x2 lo voy a hacer a nivel. Listo. Ahí tengo entonces x1, x2. Entonces, yo les había manifestado que acá se puede hacer, no hemos hablado de la ligadura tácitamente, pero acá vamos a volver a expresar esa condición de la ligadura. 1 más x2 más, y acá voy a hacer un poquito más grande para que ustedes observen. Más, ojo, esta parte de acá de la semicircunferencia sería 2πr, entonces sería simplemente πr. Lo voy a buscar pi. Bueno, acá es r minúscula. Eso va a ser igual a L. ¿Okay? Ahí tenemos la ligadura. O sea, lo que podía haber sido un sistema de dos grados de libertad, ¿cierto? X1, X2, obviamente. Debido a esta ligadura, ¿cierto? El cual nosotros lo hemos expresado a través de H para el problema, ¿cierto? Pensando el nivel de referencia abajo. Se plantea esto, de esta expresión, ojo, de esta expresión de acá, despejamos x2, es decir, acá lo traigo menos ir, ok, y x1. Listo, entonces acá vamos. Y tendríamos entonces esto, ¿no? Que x2 puede ser expresado por algo que es constante menos x. De tal manera que si me piden la velocidad de x2, recordemos, derivada respecto al tiempo. Entonces, este de acá es 0, simplemente sería x punto. Listo. Entonces ahí tenemos, cosa que si yo
elevo al cuadrado esta expresión, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues, va a ser lo mismo, ¿cierto? Lo mismo. O sea, acá sí voy a tener que darme, x punto al cuadrado, entonces x2 punto al cuadrado va a ser igual a x1. ¿Ok? Entonces, la energía cinética, ojo, la energía cinética, entonces, por esa razón se escribe con la masa ahí, ¿cierto? Y mejor dicho, las dos masas, porque ambas van a tener la misma velocidad, entre comillas, o sea, x, ya sea x1 o x2. Entonces, lo único que ahí va a ser diferente va a ser las masas. Uno, dos. Y escogemos cualquiera de ellos, ¿no? O sea, puede ser x2 o x1. Acá, como entonces, eso representaría entonces la energía cinética. Ok, igual, ustedes mm, pueden comprobarlo, ¿cierto? Con el otro, con la otra forma como hemos resuelto, pues llegamos siempre a la misma expresión. Ok, y habíamos mencionado que ustedes pueden escoger su nivel de referencia a este nivel para la energía potencial. Ahí, la energía potencial. De tal manera, ok, el otro término, voy a utilizar este mismo tamaño. La energía potencial dentro de nuestro sistema. Vamos a colocar entonces U. Voy a utilizar este M1. Ya no tengo. Ok, entonces, ojos, si mi nivel de referencia es al centro, o sea, a nivel de la línea gruesa roja que ustedes están observando, entonces la energía potencial de M1 sería menos M1 G por X1, ¿no? X1. Ahí está. Ok, y exactamente lo mismo para la masa M2. Solamente aquí cambio 2, 2. Ok, 2, 2. Y hacemos el cambio, ¿no? El cambiazo, como decimos. Entonces, a X1 lo dejamos así, ¿cierto? Y vamos a reemplazar en vez de X2 esta expresión.
Probablemente voy a necesitar más espacio. Entonces, acá, ahí, pues. Entonces, utilizo esto. Y copiamos, en primer lugar, las expresiones pues, que tenga x1. A ver, acá voy a tener menos con menos, da más. Ok, G también va a estar. Ok, entonces acá vamos a colocar así, menos con menos da más, entonces M2. M2, paréntesis, otro paréntesis. ¿Cierto? Queda así. Y me quedaría el menos, esto voy a copiar, tal como está. M2G por, bueno, acá también esto pude haber copiado, ¿cierto? Ahí voy a poner paréntesis. Listo. Ya está. Entonces, ahí tenemos el potencial. Entonces, ahora, si acá ustedes derivan el potencial para el caso, uh, voy a llevar este dibujito más arriba. Un poquito más arriba. ¿Cierto? Entonces, eh, voy a borrar este término acá. Y acá voy a poner L. Entonces, aquí está mi energía cinética. Menos, ok, entonces este sería más. Ya está, ese sería entonces mi lagrangiano. Recordemos que este término acá es constante, que lo ponemos constante, no depende ni de x1 ni de la velocidad. Entonces, si ustedes hacen la derivada parcial con respecto a x1, ¿cierto? Lo que vamos a obtener es, vamos, deberíamos hacer lo mismo. Vamos a abrir entonces acá. Voy a copiar entonces mi lagrangiano acá. A ver si tengo aquí ahí está el lagrangiano. Ok. El único término que acá nos hemos olvidado es respecto a la energía cinética de la polea. Ok, entonces. Acá, este término. Nos hemos olvidado de la energía cinética de la polea. Nos hemos concentrado en caso en que la masa de la polea. Y ojo, acá lo único que tengo que reemplazar acá es justamente, vamos a ver, voy a tener que ponerle
porque hemos utilizado x sub 1, x punto 1, ¿cierto? Y r. Ese sería entonces nuestro lagrangiano para el caso de Napoleón. Entonces, traemos esto. Entonces, lo único que aquí hay que cambiar es ¿cierto? Y acá sí voy a tener que cambiar porque son 2 puntos. Listo. Ahora, ¿qué más? Nada más. Ahora, vamos a hacer ese independientemente del otro para que no se piense que estamos. Vamos a agrandar de hasta 28. Ok, y ahora vamos a escribir la derivada parcial de L con respecto a x1, ¿no? Listo. Observamos nuestro lagrangiano, que básicamente me da ojo, incluido el signo menos, ¿cierto? Es el único que tiene x1. Listo. Ojo, x1 ya lo hemos derivado, ahí está. Listo, ahora sí, colocando entonces el resultado de esta expresión, lo vamos a hacer así. Recordemos este menos. Cero. Ahí. Entonces ahí tenemos la ecuación de Lagrange. Colocamos entonces esta expresión. A ver, ¿dónde? Acá. Esto mismo voy a copiar. Está listo. Porque este término, ahí está. Ok, menos, acá.
Voy a colocarlo así para que se preste atención. Menos esto. Y eso es igual a 0. A 0. Obviamente aquí menos con menos da más, eso pude haber obviado, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar así. Vale. Menos con menos da más. Y ahora sí, simplemente hay que despejar la aceleración, o sea, de x1, de x1, y este término acá, vamos observando acá, simplemente pasaría al denominador. O sea, más o menos así, voy a copiar este. X1 entonces es igual a, este pasaría con signo menos, ¿cierto? Paréntesis, no, ok, no ha salido el efecto. Vamos a ver. Ok, el signo menos, recordemos que si no me gusta ponerle signo menos, pues puedo cambiar el orden aquí de M1 con M2. Entonces, puedo colocar acá M1, acá M2, y acá sí. La diferencia. Recordemos que la aceleración de x1 entonces va a ser la diferencia en las masas por gravedad sobre la suma de esto. Recordemos que x2, no sé si está acá, aquí está. Esta relación es importante. Recordemos, entonces, pues debido a que x2 es igual a menos x1 punto, entonces obviamente que si en lugar de velocidad aquí escribimos la ecuación, simplemente podemos escribir así que x2 va a ser igual a menos x, aceleración de x. Entonces, simplemente colocamos acá x. Profe, Sí, una pregunta. En ajá. en la primera línea, cuando está desarrollando el lagrangiano, en la parte del desarrollo de un medio de i por x1 punto sobre r, no debería permanecer el r cuadrado tal como está, porque solamente aparece i sobre r y no i sobre r cuadrado. Ok, tienes razón, acá. O sea, acá es, tú tienes razón, acá es r cuadrado. ¿A eso te refieres? Sí, porque es una constante. Sí, sí, tienes razón. Simplemente yo no le presté atención a ese término. ¿Por qué les digo que su compañero tiene razón? Porque si ustedes se acuerdan y vamos a suponer que la polea pues sea un disco, sería un medio, ¿cierto? La masa de la polea por R al cuadrado, que sería el radio de la polea, ¿correcto? Entonces, a, a propósito de eso, vamos a poner, acá voy a poner así, porque eso es importante, porque el compañero ha mencionado, porque como lo hemos hablado de I, y, ¿cierto? Este de acá queda tal como está. Vamos a suponer, ojo, en este caso vamos a suponer que es un disco, ¿ok?
y la masa de la polea es M mayúscula, ¿correcto? Entonces, este término lo voy a copiar tal como está, porque si yo pongo solamente R en el denominador, pues ustedes van a ver que dimensionalmente vamos a volar, ¿no? O sea, no vamos a tener razón. Entonces, si mal no me acuerdo, porque es así, por cilindro, tipo cilindro, sería M por radio de la polea, ¿no? Radio de la polea. Entonces, al cuadrado, esa es la fórmula del momento inmerso. Entonces, muy importante, si ustedes hubiesen escrito R como yo estaba escribiendo, probablemente no tengan ese error, no se puede cancelar acá, R, no se podría haber cancelado, ¿no? Pues con R nada más, me hubiera quedado un R, ¿no? En el denominador me hubiese quedado adimensionalmente incorrecto, porque en el denominador deberíamos obtener todo masa, kilogramos. Entonces, ahora sí, nosotros acá podemos decir pues que como R cuadrado con R cuadrado se van, ¿cierto? Entonces, lo que voy a obtener acá es pura masa, ¿cierto? M1 más M2 más M mayúscula entre 2. Ahí está. Y este término, sí, de acá, ya, tal como está, con G. Ojo, acá suponiendo, obviamente, que el momento de inercia de la polea es un medio masa por su radio al cuadrado. ¿Vieron? En el denominador tiene que estar solamente masas, dimensionalmente hablando. Y en el numerador tenemos masas también, pero multiplicado por G. Entonces, de tal manera que masas con masas, o sea, dimensionalmente hablando, salen fuera. Y solo me queda G, que es aceleración, que es lo que está a la izquierda. ¿Ok? Entonces, muy importante la corrección que estamos haciendo acá. Para que no me percatado. Ok, y lo mismo vamos a ver si es que acá tenemos, no tenemos acá, acá sí tenemos R al cuadrado. Y acá también R al cuadrado. Probablemente acá tengamos lo mismo. Estamos corrigiendo. R al cuadrado. Y acá. Muy importante la participación. Usted a veces pues, ha escrito las fórmulas más preocupantes. Me parezca bien. Entonces, acá sí, hasta ahí que está bien. Acá ya es otro. Entonces, vamos a grabar esto acá. Ok, entonces, vamos a ver. Listo, entonces ahí tiene entonces la manera entonces cómo se resuelve estos problemas. Ok, entonces, como ya lo mencioné, entonces el lunes nos vemos ahí en la facultad. Gracias por su atención.